Muy buenos días, que Dios bendiga tu vida el día de hoy. Para mí es un gusto poder acercarme en esta mañana a través de este medio y poder saludarte en primer lugar, pero también poder compartir este tiempo de enseñanza y poder compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos en este día al primer año de secundaria a la materia de educación cristiana. Que Dios bendiga siempre sus vidas. Y recuerden que estamos orando por ustedes para que Dios sea guardándoles, protegiéndoles de todo percance. ¿Está bien? En este día quiero empezar leyendo un texto que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo número 21. Y dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué buen versículo que es este. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un sinnúmero de ideas, de pensamientos, de decisiones, y cada vez que vamos creciendo hasta llegar a ser adultos, tenemos ello en nuestra mente. Pensamientos, decisiones, cosas que a veces nos ponen bien, nos ponen mal, y un sinnúmero de situaciones que se van presentando del día a día. ¿Qué debemos hacer nosotros con todo ello? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la decisión clara y acertada, pero el proverbio decía, más el consejo de Jehová, permanecerá. Los pensamientos del ser humano son solamente pensamientos que van y vienen. Las decisiones del ser humano también algunas son decisiones simplemente, pero lo que permanece para siempre es el consejo del Señor. Por eso es que lo que nos quiere decir el proverbio es, acepten el consejo del Señor. Cuando estamos nosotros en alguna situación para tomar una decisión, siempre estamos tomando consejo. Y tomamos consejo de una persona o de otra persona, pero la idea es, tome el consejo de Dios. Tome el consejo de Dios. Y aprenda del consejo de Dios. El tema para esta mañana está muy ligado a este texto. El tema de este día está muy ligado a que nosotros podamos escuchar el consejo de Dios. Así que, mi querido estudiante, que estás ahora en crecimiento, quiero dejarte esto. Hay muchos pensamientos en el corazón del ser humano, pero solamente el consejo de Jehová permanece para siempre. Solo el consejo de Jehová. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a empezar con el tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana tiene que ver con algo muy importante para nosotros. Ahora que estamos creciendo, ahora que nos encontramos en el ámbito de desarrollo, necesitamos urgentemente poner atención a este tema. Y el tema es, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que hacemos. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestras acciones, ¿verdad? Y quiero referirme a una historia para poder entender cómo es que Dios tiene el control. Cuando nosotros damos el control de nuestras vidas, ¿sí? Y esta historia se encuentra en Génesis capítulo 32. Y nos habla acerca de la historia de Jacob. Déjenme decirle algunas cositas de la vida de Jacob. Jacob fue el hijo de Isaac, ¿sí? Jacob fue el hijo de Isaac y Rebeca, ¿está bien? Y Jacob, en un momento de su vida, cuando era aún joven, engañó a su padre. Y producto de ese engaño de su padre, él recibió la bendición que era de su hermano mayor, que se llamaba Esaú. Esa bendición le robó su hermano llamado Jacob. Fruto de ello,
huyó de ese lugar y se fue a una tierra muy lejana. Pasaron algunos años y él ya tuvo familia, él tuvo hijos, su esposa y todo, y decidió regresar para encontrarse con su hermano. Él tenía mucho temor porque él pensaba que su hermano le iría a hacer daño. ¿Por qué? Porque la última vez que vio a su hermano fue cuando huyó, cuando robó la primogenitura. Y de esa manera él tuvo que salir, huir de ese lugar. Así que no había sabido más de su hermano. En aquel tiempo no había el celular, no había mensajes, no había nada de ello. Así que él simplemente huyó. Y después, cuando tuvo que encontrarse con su hermano, él tenía mucho temor. Él no quería ir, tal vez, sentiría miedo, porque ¿qué me va a hacer mi hermano el día de hoy? Ahora me va a dañar, me va a ultrajar y me va a hacer daño. Pero fue el momento donde Jacob aprendió a confiar en Dios y le entregó el control de su vida a Dios. Y previo a ello, vemos aquí a Jacob luchando con el ángel. Previo a ello tuvo que tener un encuentro con Dios a través de la oración. Y cuando entregamos nuestras dificultades a Dios a través de la oración, algo sucede en nosotros. Algo cambia. Algo hay distinto en nosotros. Y eso es lo que vamos a mirar. En Génesis capítulo 32, vamos a mirar y voy a leer desde el versículo 22 en adelante y luego vamos a ver algunas cosas que sacamos de enseñanzas para nuestra vida. ¿Está bien? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al lado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Lucha arduamente. ¿Para qué? Lucha arduamente para alcanzar la bendición. ¿Y cuál era la bendición? Que tome el control de todo lo que iba a suceder. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué lindo este versículo, muy importante. Has luchado con Dios y has vencido. Le estaba diciendo: tú has podido entregar el control, ¿sí?, de tu vida en las manos de Dios. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y luego vemos cómo
hay la reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Rachel y las 2 siervas. Y vemos ahí cómo Jacob pudo vencer ese gran temor que él tenía, porque entregó el control a Dios. Cuando nosotros estamos en nuestro propio control, tenemos temor. Pero cuando Dios toma el control de todo lo que nosotros somos, Dios nos da la fuerza para vencer. ¿Cómo lo hizo Jacob? Lo hizo a través de la oración, ¿sí? ¿Cómo entregamos nosotros? Decimos acá en el tema, Dios tiene el control. ¿Cómo podemos dar a Dios el control de nuestra vida? A través de la oración. Vamos acá a poner, ¿a través de qué? De la oración, ¿sí? Vamos a poner aquí, ¿a través de qué? A través de la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí cuando podemos entregar a Dios el control de nuestra vida. ¿Recuerdan acá? Jacob pelea con el ángel hasta que Dios tome el control de su vida. Quiero en esta mañana decirles acerca de ese poder de la oración donde Dios toma el control. Después de que Jacob había prevalecido con Dios, no tenía razón alguna para temer a Esaú. Y era el poder de un solo individuo, pues estaba en juego su propia vida, ¿verdad? Tenía temor. ¿Cuán más poder puede encontrar en cada uno de nosotros? Pues podemos sentir que la oración tiene un factor importante para nuestra vida. Quiero hablar sobre ese poder de la oración, ¿sí? En primer lugar, quiero que usted entienda lo que no es este poder. Lo que no es este poder, ¿sí? ¿Qué no es este poder? Se dice que no puede ser mágico. Lo que no es este poder. En primer lugar, vamos a ver lo que no es este poder. Lo que no es este poder. ¿Qué no es este poder? No puede ser mágico. Algunos parecen tener ilusión de que las oraciones son una especie de rito mágico, pero esto es una forma mala, errada de pensar, ¿sí? No es ello. ¿Qué es la oración? Es la comunión con Dios, el hablar con Dios, ¿sí? Así que, número 1, no puede ser mágico, no puede ser meritorio. Mucha gente puede orar y va de rodillas y no es así, ¿sí? No puede ser propio, tiene que ser dado por el Señor. Entonces, lo que no es este poder, no es mágico, no es meritorio, tampoco es por su propio poder, ¿sí? No es. Debemos entender ello. Primero, lo que no es este poder, es cuando nosotros hablamos del poder de la oración, lo que no es este poder no puede ser mágico, no puede ser meritorio y no puede ser propio. ¿Ok? Número 2, ¿de dónde procede este poder? En segundo lugar, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede? ¿De dónde procede? Primero, viene de la misma naturaleza del Señor, de su bondad, de su ternura. Son movidos a la vista de nuestra tristeza y debilidad, ¿sí? No, viene de la misma naturaleza del Señor, en primer lugar. En segundo lugar, ¿de dónde viene este poder? Viene de la promesa de Dios. Y eso debemos estar muy seguros.
viene de la promesa del Señor. En tercer lugar, procede de las relaciones de la gracia. Con toda seguridad, un padre escuchará a sus propios hijos. Y es así como Dios también, con toda seguridad, escucha a sus hijos. Y número 4, procede de actos buenos del Señor, ¿sí? Su elección es un poder en sí mismo, ya que es un Dios inmutable, que no cambia, ¿no? Entonces, ¿de dónde procede este poder? Este poder que hablamos viene de la naturaleza del Señor, viene de la promesa del Señor, procede de las relaciones de gracia, de la gracia de Dios, y por último, procede también de todo su amor de Dios para nosotros, ¿sí? En tercer lugar, ¿cómo puede ser ejercido? ¿Cómo puede ser ejercido? ¿Cómo puede ser ejercido? Pues, en primer lugar, cuando nosotros decimos ¿cómo puede ser ejercido? Decimos, debe haber un profundo sentimiento de debilidad, de reconocer que no podemos, ¿sí? De decir yo no puedo. ¿Cómo viene de decir yo no sé? Eso es muy importante. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo número 10, podemos leer de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo número 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones. ¿Me gocé en qué? En las debilidades. ¿Cómo puede ser ejercido? Pues a través de nuestras debilidades. Debe haber fe, sencillamente en la bondad del Señor. ¿Sí? La fe domina el mundo y el infierno conquista la muerte y el temor. Y lo que es todavía más extraño, vence en el cielo mediante la oración. Eso es un pensamiento. La fe domina el mundo y el infierno. Conquista la muerte y el temor. Y lo que todavía es más extraño, vence el cielo mediante la oración. La fe. ¿Sí? ¿Cómo más debe ejercerse? Debe haber pronta obediencia a su voluntad. No podemos dejar de hacer su voluntad. Cuando oramos, debemos aprender a hacer la voluntad. Y el poder de la oración se ejerce en esa voluntad de Dios. Un derramamiento del corazón entero. ¿Qué significa eso? Debe haber un derramamiento profundo de nuestro corazón hacia el Señor. Muy bien. ¿Y para qué puede ser utilizado este poder? ¿Sí? ¿Para qué puede ser utilizado? Mire. Número 4. ¿Para qué puede ser utilizado? ¿Para qué puede ser utilizado? ¿Para qué puede ser utilizado? Entonces decimos, la oración no es este poder. Habríamos hablado de que no es un poder netamente humano y meritorio, ¿sí? Habíamos hablado de dónde procede este poder. Habíamos hablado de cómo puede ser ejercido ese poder y para qué puede ser utilizado este poder, ¿sí? En favor a nosotros, para nuestra propia liberación de las pruebas especiales, para nuestra futura fortaleza y crecimiento, cuando como Jacob somos llamados a enfrentarnos con tribulaciones sucesivas. En favor de otros, las mujeres y los niños de Jacob fueron preservados y el corazón de Esaú ablandado. ¿Por qué? Porque oró, ¿verdad? Podemos ver otros ejemplos de Abraham cuando oró
de Job, de Moisés, de Samuel, de Pablo, etcétera, en que se ejerció este poder para bien hacia otras personas. Por eso es favorable, es muy bueno orar por otras personas. Entonces, para nosotros, ¿en qué sentido? Para nosotros, para nuestra propia liberación de pruebas especiales. Para nuestra futura fortaleza y crecimiento. Cuando como Jacob somos llamados a enfrentar con tribulaciones sucesivas. ¿En favor de qué? En favor de otros. Las mujeres, los niños de Jacob fueron preservados, ¿sí? Y vemos otros ejemplos. Cuán terrible es esto, es no tener poder con Dios, sino luchar contra Él, con nuestro débil brazo. Mucha gente no quiere tener un encuentro sencillo como Jacob con Dios, sino lucha con Dios, lucha contra Dios, ¿sí? Y nuestro brazo es muy débil para luchar contra el gran poder de Dios. Así que 4 maneras de ver este poder. Número 1, este poder no es este poder, y habíamos hablado. Segundo lugar, ¿de dónde procedía el poder? Tercero, ¿cómo puede ser ejercido? Y cuarto, ¿para qué puede ser utilizado? Una vez más, número 1, este poder no es, y habíamos hablado, ¿de dónde procede? ¿Cómo puede ser ejercido? Y ¿para qué puede ser utilizado? Sin más por el momento, me despido esperando que Dios bendiga siempre tu vida, y recuerda que tienes que entregar la ficha de trabajo y la ficha de actividad. En ellas están solamente para completar. Sin más por un momento me despido, te espero la próxima semana. Que Dios bendiga tu vida.